puede ver en nuestra tele, nos puede ver en el canal 120 de ViX. Obviamente el problema del transporte, los bloqueos, este cuarto día de transporte y de bloqueos en Colombia, está llevando a que los precios básicos estén siendo afectados. Sara Fajardo, ¿qué está diciendo el Ministerio de Agricultura? Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. En vivo en la FM de RCN, pues recientemente el Ministerio de Agricultura confirmó que los precios de productos básicos y los ingresos del campesinado ya están siendo afectados, con mayor impacto en departamentos de Cundinamarca, Santander y Boyacá. En cuanto al abastecimiento de carne bovina en Bogotá, Minagricultura confirmó que la llegada de bovinos a las principales plantas de beneficio ha disminuido cerca del 70%, lo que impacta el suministro del producto en la capital. Gonzalo Moreno, el presidente de FENAVI, afirmó que en este momento más de 60 millones de aves están afectadas debido a los bloqueos en las vías, ya que no reciben suficiente alimento. Escuchemos. El sector se ve afectado porque no pueden ingresar alimentos para las aves, lo cual puede causar que aves mueran por inanición, y en general todos los consumidores nos vemos afectados. Ciudades como Bogotá solamente está pudiendo entrar el 40% del flujo normal de pollo y huevo que ingresa a la ciudad. Finalmente, Luis Carlos y oyentes, Moreno señaló que esta situación podría implicar un aumento en el precio de los huevos y el pollo y una posible escasez de este alimento. 6:38, profe, empieza a sentirse ya esto también en términos económicos. Mucha gente y muchas familias hoy me dicen, oiga, cuidado con el mercado, que no se vaya a acabar el mercado en la casa, ¿no? Sabe que Colombia es, Luis Carlos, un país especialista en la especulación. ¿Se acuerda cuando la gente, cuando había atisbos de pandemia, que salió corriendo a comprar papel higiénico? Somos muy dados a salir a mercar porque los fletes, porque los camioneros, y según, digamos, estudios muy de las centrales de abasto, el encarecimiento de los fletes puede subir hasta un 10% la economía de los hogares. Es decir, el ministro nos lo dijo en la FM, el ministro Ricardo Bonilla, nos dijo que la inflación que se esperaba a final de año de 5.30 puede subir a 5.50. Sí, digamos, hay desabastecimiento, hay afán de las personas, ya mandan fotos de grandes tiendas de supermercados que están desabastecidos, la fruta, sobre todo los perecederos, no salen de las centrales de abasto o no llegan, y obviamente se está dañando muchas cosechas y mucho producto que está en carretera. Hay un SOS, Luis Carlos, por el tema del pollo, por el tema de la carne, porque los animales sí no pueden estar parados en carretera. Pero precisamente, profe, es que ahí está el tema. Es decir, uno puede salir a hacer mercado y comprar papel higiénico porque el papel higiénico no se le va a dañar, ¿cierto? Pero el tema de las frutas y las verduras, uno no va a salir como un loco a comprar un montón de frutas y verduras que claramente se le van a dañar en cuestión de una semana. Entonces, sí, hay un fenómeno que se está viendo en las plazas de mercado, en los supermercados, con ese tipo de productos sobre todo, y ahí es donde el gobierno debería entrar a pensar, o sea, ¿esto es realmente que se subieron los costos o la gente está especulando, aprovechando el momento y subiéndole los precios a todas las cosas, como suele pasar, aprovechando todos los vientos de paro y todas las angustias del paro? Hay una comisión... Momento, sí, profesor. No, Luis Carlos, que de momento en las centrales de abasto está caro el tomate. Centrales de abasto es la mayorista en Medellín, Cavasa en Cali, Corabastos en Bogotá. El tomate, anote, la cebolla, el plátano, todo lo que son cítricos son los alimentos que más han subido en estos 4 días de paro. Si este tema se extiende 5 días, 8 días, seguramente ya las proteínas son las que van a empezar a subir. Perfecto. Aldair, hay una comisión accidental conformada en el Congreso sobre el tema. Luis Carlos, sí señor, muy buenos días. En vivo la FM de RCN desde el Congreso de la República. Es una comisión accidental que se creó con congresistas de todos los partidos y regiones justamente para hacer seguimiento al paro.
Se reunió en las últimas horas esta comisión para analizar la situación en el país y buscar alternativas de corto, mediano y largo plazo. Los legisladores se ofrecieron inicialmente como mediadores entre los transportadores y el gobierno nacional para lograr un acuerdo sobre el alza del precio de la CPM, pero solicitaron en primera medida a quienes están bloqueando las vías del país habilitar corredores humanitarios, teniendo en cuenta que ya se está viendo el impacto, por ejemplo, en los temas de salud, educación y también en el transporte del personal médico. Escuchemos a Jaime Raúl Salamanca, el presidente de la Cámara. El llamado a las personas que están expresando su inconformismo frente al tema del alza de la CPM para garantizar corredores humanitarios ya, que permitan la movilización de todo el personal de salud, transporte de alimentos para no comprometer la seguridad alimentaria del pueblo colombiano, y 3, lo que tiene que ver con el tema de el estudio de los niños y niñas. Esta comisión accidental pactó también la apertura de un espacio de diálogo con los voceros del paro y también del gobierno nacional a través de los ministerios del Interior, Minas, Transporte y Hacienda que se realizaría en el transcurso de este jueves. Luis Carlos. 6:42, saludamos a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días. Impacto económico, ¿se empieza a sentir ya el impacto económico, doctor Bedoya? Luis Carlos, es que esto es como revolver la película a mayo del 2021. Ustedes recordarán 3.000 bloqueos de las carreteras en un solo mes, inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%. Y aquí ya vamos para el cuarto día. Como lo que me comentaban ustedes ahorita en su mesa de trabajo, ya en diferentes plazas mayoristas del país se han visto incrementos inclusive superiores al 115% en algunos productos. Y por el lado de la producción, pues es que es por todo el país. Mire, 720.000 cajas de banano que no pueden salir a los mercados de exportación. La cosecha de arroz del departamento del Meta que está en riesgo de no poderse recoger porque ni hay ACPM y pues tampoco hay camiones. Plátano hartón dañándose en los camiones de la vía al llano. Camiones cargados de pescado que venían también de las granjas de los llanos, que el pescado se les va a empezar a dañar. Vimos en los noticieros anoche a los pollos y a los cerdos que se están muriendo por no tener agua mientras iban en su tránsito hacia las plantas de sacrificio, y por culpa de estos bloqueos a las carreteras pues está complicadísimos. En Santander y en el departamento de Nariño los productores de leche ya empezaron a regar la leche porque no hay camiones que puedan ir a recogerlos. Entonces el balance es absolutamente desafortunado. Para nosotros, como ustedes siempre lo han sabido, no hay ninguna razón para que haya vías de hecho y se le viole el derecho a los colombianos al trabajo, a la alimentación, y estos bloqueos literalmente son una vergüenza y el gobierno debería ejercer autoridad, porque pues al final del día los afectados siempre son los consumidores, los productores, y los camioneros seguramente sacarán partido de las medidas que están pidiendo, pero nadie responde ni judicialmente ni económicamente a los daños que se le generan a los consumidores y a quienes garantizan la seguridad alimentaria de los colombianos. Doctor Bedoya, buenos días, los saluda Juan Lozano. ¿Cuáles son los sectores en este día de hoy que son más frágiles, más vulnerables? Si hubiera que tomar unas medidas de choque para proteger unos subsectores dentro del agro, ¿cuáles son esos que empiezan ya a tener el padecimiento más fuerte y el impacto más fuerte en precios para los hogares? Pues Juan, y buenos días. Pues mire, realmente son todos con una fragilidad enorme. Claro, en el caso del sector pecuario, como manejan animales, seres vivos, pues evidentemente eso es mucho más complejo. Ayer en la mañana, que estaba yo allá en Bogotá, en el foro con la ministra de Agricultura, el ministro del Interior, para el tema de los acuerdos nacionales, a unos minutos antes, habían bloqueado la vía Buenaventura Lobo Guerrero a la altura donde queda la empresa de genética, es decir, la que produce las pollitas y los pollitos de un día en Colombia, y esa empresa nomás produce el 24% de las pollitas de un día de nacidas. Es decir, para los oyentes, esas pollitas, si llegaran a sus granjas, se convertirían en las gallinas que van a abastecer el 24% del huevo de nuestro país. Y eso, vuelvo y digo, es una copia de lo que pasó en mayo del 2021. Entonces el sector pecuario, por ser el tema de los animales que se mueren en las carreteras, que no les llega la comida, por ejemplo en el departamento de Santander, que está literalmente sitiado, allá son más de 50 millones de aves que hay en diferentes galpones, en muchas granjas pues a lo largo de toda esa región del departamento de Santander,
que si no tienen alimento, pues no solamente va a bajar la productividad de los animales, sino que se pueden llegar a morir. Igual ocurre con el alimento que no puede llegar a la actividad piscícola en el departamento del Meta. Pero si usted se va al lado agrícola, pues también, ustedes bien saben, un productor de banano que no cumpla con su compromiso en el mercado de exportación puede perder el cliente para siempre. Y estamos hablando de 720.000 cajas que están enredadas para la exportación. Y también, en el caso del aguacatejas, que son productos perecederos, Juan, como el plátano hartón que viene de los llanos para Bogotá. Entonces, por donde lo mire, esto más que establecer unas medidas de choque para ciertos sectores, acá lo que no debe haber es bloqueos. Es que esto se está convirtiendo en costumbre. En la Panamericana, ¿cada cuánto nos bloquean la Panamericana? ¿Y qué pasa? Nada. Y los precios en Potrerillo, en Pasto, o en Cabaza, en Cali, empiezan a subir porque no sube la papa, no sube el plátano que viene de Nariño, y tampoco pueden salir a recoger los camiones la leche, y todos los productores, los ganaderos pequeños en particular, de la cuenca lechera de Nariño, botando la leche. Entonces siempre cogen al sector agropecuario a damnificarlo y a generarle unos costos, insisto, sobre los cuales nadie responde después de cada paro. Eso es realmente es una vagabundería. Señor Bedoya, entendiendo por supuesto todas las afectaciones a su gremio y lo que nos acaba de decir, pero ¿usted está de acuerdo? ¿Usted sí cree que ese subsidio al ACPM que el gobierno dice representa 56 billones es impagable o no? Pues mire, yo lo que le digo es que cuando uno está en un sector que se mueve por la oferta y la demanda, pues primero, no hay razones para bloquear las carreteras. Segundo, en el caso del sector agropecuario también se usa la ACPM. Pues todos los tractores son con ACPM y pues el movimiento de carga pues también es con ACPM. Y en el caso de nuestro sector hay algunos específicos donde en el costo de producción total puede llegar a pesar el 3 o el 4%. Y eso es una dinámica que al final del día, en mi opinión, eso es irreversible y eso no se puede sostener. Es que aquí el error también es de método, no solamente de cómo abordaron la discusión, sino también seguramente cómo se está implantando la medida. Es que para todo existe gradualidad. Ustedes recordarán, y sobre todo Fernando Quijano, cuando se negoció el TLC, por eso se negociaron cronogramas de desgravación para que eso fuera de alguna manera mucho más suave. Esto podría haber sido una medida, pero eso no le da razón a nadie para bloquear las carreteras del país. Y mire lo que le están generando a los consumidores y mire lo que le están generando obviamente a los productores de comida. Es que aquí los daños pueden ser irreversibles. Productor que no vende o que se le mueren sus animales, ¿con qué ingreso después va a volver a financiar la próxima cosecha o el próximo ciclo para generar alimentación que llegue a la mesa de los colombianos? Esto honestamente le digo, más allá de la discusión de la CPM, para nosotros el punto es que aquí no debe haber vías de hecho y que no pase nada. Sí, en efecto. ¿Ustedes han podido detectar también fenómenos especulativos? Es decir, lo que sucede siempre en este tipo de situaciones, personas que están almacenando carga, generando esa escasez y subiendo, inflando los precios de ciertos alimentos. Pues Darcy, usted lo mencionaba antes de que me dieran paso, y seguramente en las plazas mayoristas también se puede estar generando un problema de especulación, pero cuando usted mira el boletín del DANE de abastecimiento y de ingreso de camiones a las plazas mayoristas, al menos a las principales del país, pues evidentemente sí hay una reducción importante de camiones que están entrando. Y obviamente ahí viene un proceso de oferta y demanda, pero si hay algo de especulación, el mismo gobierno tiene las herramientas para hacer la investigación. Recuerden ustedes que desde que se presentó la pandemia, el gobierno nacional montó un sistema que se llamaba el de libertad vigilada. Y lo que hacían en su momento era ir revisando no solamente en la cadena de producción agropecuaria para ciertos productos, sino también en los mismos mercados de mayoristas y detallistas para ver si se generaban brotes especulativos. Y aquí sería el colmo, que los comerciantes en plazas mayoristas empiecen a abusar contra los consumidores, porque quedan fregados los consumidores por el lado de si hay fenómeno de especulación, independientemente que claro que la carga ha bajado, y por el otro lado fregados los productores, porque pues no pueden vender sus productos o no, simplemente no pueden llegar a sus centros de procesamiento y almacenamiento para llegar a las grandes ciudades del país. Pero usted lo ha dicho, doctor Bedoya, quizá el tema de los precios se controla porque es oferta y demanda, produciendo más, consumiendo más. Es decir, el tema de los precios se puede manejar. Lo que sí no se puede volver costumbre, y es ya costumbre, es la cultura del bloqueo.
que es realmente lo que le transmite a los precios. Se conoce el viernes, doctor Bedoya, el dato de inflación del mes de agosto. El año corrido está en 4.30, el anualizado está en 6.85. Sus previsiones con estos primeros 4 días de paros, ¿cuánto más puede ser, cuánto puede subir la inflación para el mes de septiembre? Pues Fernando, usted es el experto en esos temas, pero yo le digo, ¿cómo vamos? Eso ya va a dar al traste con el tema de inflación, porque además si esto se mantiene, no solamente es por la coyuntura de los alimentos que llegan a los mercados de consumo, sino por el impacto de más largo plazo que le pueda generar a los procesos de producción. Y por eso yo menciono mucho el tema del año 2021, porque es que, claro, fue un mes y 3.000 bloqueos, pero es que aquí ya son 107 municipios y 19 departamentos y apenas vamos en 3 días y empezando el cuarto. Y por ejemplo el caso de la producción pecuaria. Cuando usted pone en jaque la viabilidad de la producción de huevo, porque bloquea una incubadora que produce el 24% de las gallinas de este país, y si se llega a afectar estructuralmente esa compañía, como cualquier otra, la recuperación de la producción de huevo le puede tomar 2 años. Claro, los cultivos de ciclo corto pueden ser distintos, pero es que también tenemos lugares donde no están llegando los fertilizantes, y ya la gente está empezando a pensar en sus dinámicas de siembra para la cosecha del primer semestre del año 2025. Entonces, aquí ustedes bien saben, ¿por qué bajó la inflación en Colombia? Porque el Banco de la República apretó la tasa de interés y porque los insumos en los mercados internacionales, los fertilizantes, el maíz, la soya, los primeros para el sector agrícola, los segundos para el sector pecuario, bajaron después de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania en los primeros meses, que eso fue terrible y que lo conversamos mucho en esta emisora, y ya después bajó. Y además a eso súmele pues una actividad económica de sectores que representan 9 millones de consumidores que están pasando un mal momento. Entonces, claro, hay producto que sobra, oferta más que demanda, y los precios han bajado. Y entonces el gobierno dice que no, que controlar la inflación. No, la inflación en el caso de los alimentos al menos fue por las variables que yo les estoy diciendo. Y ahora viene este bloqueo de las carreteras, y entonces lo que el mercado hizo con la mano, los transportadores y el gobierno lo están haciendo, borrando con el codo, y vamos a tener seguramente un problema inflacionario si esto no se resuelve rápidamente. Y pues por supuesto que esto que ha pasado en estos 3-4 días va a terminar afectando en alguna medida lo que venga de los siguientes meses. Doctor Bedoya, buenos días. Ahora, hablando del origen del paro, ¿qué piensa de lo que dijo el presidente Gustavo Petro de que esto es un paro empresarial que tiene intereses oscuros económicos y políticos y que no es como el estallido social, que él lo calificó así, que ocurrió en el gobierno de Duque? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el origen y qué sentido tiene la frase del presidente? Lo primero es que si el presidente tiene una demostración, una prueba de eso, pues sería bueno que la conociera la opinión pública. Lo segundo, esa permanente estigmatización contra el sector empresarial no le hace bien al país, porque es que son los empresarios los que generan el empleo en Colombia y el empleo formal. Y tercero, es que por eso yo menciono mayo del 2021, porque es que quienes agitaron a la gente a que saliera a bloquear las carreteras en el año 2021, en un solo mes, esto Colombia no lo puede olvidar, generaron una inflación de alimentos en un solo mes del 5.3%. Es que hoy estamos hablando de que Colombia tiene una inflación prácticamente inferior al 9% de toda la economía y para todo el año. Y en un mes, en el 2021, 5.3%. Y ya vamos, en 3 días de bloqueos, y hay productos que han subido el 30-40%, el 100%. Entonces, aquí lo que debería encargar más bien el gobierno es, primero, a garantizar que haya movilidad en las carreteras. Segundo, a resolver problemas anticipándolos. Y tercero, evidentemente, pues a dejar la estigmatización, porque por un lado sus ministros hablan de acuerdos nacionales, buscan sentarse a trabajar con la gente, y por el otro lado sale el jefe del Estado a estigmatizar al sector empresarial de Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Doctor Bedoya, lo saluda Juan Carlos Iragorri. ¿Cómo debería resolver el paro el gobierno? Pues Juan, obviamente eso es fácil decirlo desde la silla del sector privado, pero evidentemente aquí lo que debieron haber anticipado en qué podría terminar una discusión de este tema. Porque es que además, cuando usted que es muy curtido en estos asuntos, a mí por lo menos me han tocado paros de camioneros desde el 2003,
cuando tuve la posibilidad de liderar el gremio de los avicultores. Y siempre es lo mismo, una tabla de fletes que no opera porque hay un desbalance entre oferta de camiones y demanda de camiones. El tema del combustible que siempre está sobre la mesa. Aquí es más un tema de cultura, como lo decía tal vez Fernando, que se está convirtiendo en paisaje y en costumbre, que si la gente quiere lograr algo del Estado, pues vaya y bloquee la carretera. Mire lo que nos pasa en la Panamericana. Recordarán ustedes cuando bloquearon la vía Buenaventura, ese bloqueo de esa carretera costó casi que $1 billón. Los paros esos del 2013, ¿cuántos billones de pesos costaron? Y nadie le termina respondiendo ni a los consumidores ni a los productores. Entonces, pues creo que los gobiernos tienen que aprender de lo que ha pasado anteriormente y si los gobiernos quieren verdaderamente dialogar y encontrar salidas y prevenir situaciones que le afecten la vida a los demás colombianos, pues para eso existe la concertación. Pero también acá hay una responsabilidad compartida. Es que los transportadores, que lo que las carreteras, primero están jugando con su propia comida, y es que están atentando contra los que generan la carga de este país. Segundo, no se están dando cuenta. Los niños en Bogotá no pueden ir al colegio. Hay personas, acuérdense ustedes que se han muerto personas en bloqueos en las carreteras en otras oportunidades. Y aquí lo que está pasando en materia de inflación y de reducción del abastecimiento de comida, eso no tiene ningún sentido. Y también, porque cuando usted tiene una discusión con el gobierno, usted también tiene que reflexionar del impacto de sus acciones frente al resto de la ciudadanía. Y aquí pagan todos los ciudadanos, siempre, por lo que hagan quienes decían bloquear una carretera. Sean los indígenas cuando bloquean la Panamericana, sean comunidades cuando salen a mostrar una insatisfacción porque no le hicieron una vía terciaria o no luego se quedaron sin energía. Pero claro, aquí es bloquea una carretera y allá llega un ministro. Y se convirtió en costumbre. Y los demás, perdón por lo que acabo de decir, jodidos. Eso no tiene ningún sentido. ¿Para dónde va Colombia si se convierte en paisaje? Que si usted necesita algo, salga y bloquee una carretera independientemente que el resto de la población se enrede. 6 de la mañana, 58 minutos. Es el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Gracias por darnos unos minutos esta mañana en la FM. Muy amable, muy gentil. No, a ustedes. Gracias. 6:58.